Vivimos en un mundo donde el caos parece ser la norma. Entre las expectativas sociales, las presiones externas y los constantes deseos insatisfechos, es fácil sentir que estamos atrapados en un torbellino de confusión y desorden. Sin embargo, el caos no es algo que nos suceda simplemente por azar. Es el resultado de cómo gestionamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones. Lo que parece un caos externo es en realidad un reflejo del desorden interno. Hoy exploraremos cómo podemos pasar de ese estado de caos a un lugar de orden y serenidad. Inspirados por las enseñanzas de los grandes sabios estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, descubriremos que el verdadero orden comienza dentro de nosotros. Aprenderemos que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior, sí podemos tomar control sobre nuestra mente, nuestras decisiones y nuestras acciones. Este viaje hacia el orden es un proceso que requiere conciencia, disciplina y un profundo compromiso con nuestros valores más auténticos. Así que, si te sientes atrapado en el caos, este es el momento perfecto para comenzar a tomar las riendas de tu vida y transformar tu realidad. Acompáñame en este recorrido para descubrir cómo pasar del caos al orden y, sobre todo, cómo encontrar la paz en medio de un mundo tan incierto. Antes de todo, si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al vídeo. Así podré seguir creando más contenido como este, diseñado para ayudarte a crecer. También, comparte este vídeo con tus amigos, para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Y si tienes algún tema que te gustaría que trate en un próximo vídeo, escríbelo en los comentarios. Ahora sí empecemos. Primero, el caos interno. ¿Cómo llegamos aquí? El caos interno es un fenómeno que, aunque todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, puede ser un estado constante y, a menudo, imperceptible. Vivir en caos mental y emocional es una de las mayores fuentes de sufrimiento que enfrentamos como seres humanos. Sin embargo, es fundamental comprender cómo llegamos a este punto, para poder tomar las riendas de nuestra vida y comenzar el proceso de restaurar el orden. El caos interno no es algo que ocurra de manera repentina, sino que es el resultado de una acumulación de pequeñas decisiones, pensamientos no gestionados y emociones mal comprendidas. Es el reflejo de la desconexión entre lo que realmente somos y lo que el mundo exterior nos exige que seamos. En nuestra sociedad actual, donde todo parece moverse a una velocidad vertiginosa, es fácil perderse en las expectativas de los demás, en las presiones laborales, en los ideales de éxito que nos venden los medios y, sobre todo, en la constante comparación con los demás. Es entonces cuando la mente, sin dirección y sin control, comienza a desordenarse. La presión de las expectativas externas. Desde pequeños nos enseñan a vivir según los valores de otras personas. Primero son nuestros padres, luego la escuela, más tarde los amigos, la sociedad y finalmente los medios de comunicación. Nos dicen qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vernos y qué debemos tener para ser considerados exitosos o felices. Esta constante presión por cumplir con las expectativas externas crea un desajuste en nuestra vida, ya que comenzamos a vivir para los demás en lugar de vivir para nosotros mismos. Las expectativas de la sociedad, en lugar de ser vistas como guías constructivas, a menudo se convierten en cadenas que nos atan a una vida que no elegimos por completo. El caos interno surge cuando vivimos bajo el temor constante de no cumplir con estas expectativas, ya sea de nuestros padres, pareja, amigos o colegas. Este esfuerzo por encajar en un molde ajeno genera una tensión interna que se traduce en estrés, ansiedad y una sensación de insatisfacción constante.
Nos olvidamos de lo que realmente queremos y de quiénes somos en esencia. El filósofo estoico Epicteto reflexionaba profundamente sobre este tema cuando decía: no nos perturbamos por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre ellas. Y es que el caos interno no es causado por lo que sucede en el mundo, sino por cómo interpretamos esas circunstancias. Nos dejamos llevar por lo que otros esperan de nosotros, sin cuestionarlo. Vivir a merced de las expectativas ajenas nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos lleva a un constante estado de insatisfacción, porque estamos en un ciclo interminable de cumplir deseos ajenos y no los nuestros. La desconexión de nuestro ser, la desconexión de lo que realmente somos, es otro de los factores clave que alimentan el caos interno. El caos surge cuando no somos conscientes de nuestros propios pensamientos, deseos y emociones. Vivimos a la deriva, reaccionando en lugar de actuar de manera consciente. El ruido de la vida cotidiana y la influencia constante de las expectativas externas nos apartan de nuestra capacidad para reflexionar y para escucharnos a nosotros mismos. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos enseñó que la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. En otras palabras, nuestras vidas son producto de nuestra mente, de lo que elegimos pensar y cómo elegimos interpretar las situaciones. Cuando nuestra mente no está en equilibrio y no tenemos control sobre nuestros pensamientos, el caos se apodera de nosotros. El desorden mental es un síntoma claro de esta desconexión. Nos encontramos pensando en 1000 cosas a la vez, luchando por concentrarnos, por tomar decisiones claras, mientras nos sentimos abrumados por los pensamientos contradictorios y el ruido interno. Vivimos en un mundo donde las distracciones son constantes. Redes sociales, noticias, anuncios, conversaciones vacías. Todo esto nos bombardea con información que no hemos elegido conscientemente y que en su mayoría solo alimenta el caos mental. Nos olvidamos de lo más importante, lo que realmente pensamos y sentimos. Nos desconectamos de nuestra intuición, de nuestras emociones auténticas, y terminamos viviendo en piloto automático, siguiendo los dictados del mundo exterior, sin cuestionar si realmente queremos o necesitamos esas cosas. Este desajuste crea una enorme tensión interna, ya que sentimos que estamos haciendo las cosas solo porque se espera de nosotros, no porque realmente lo deseemos. La desconexión entre lo que somos y lo que hacemos. Finalmente, el caos interno también surge de la desconexión entre lo que somos y lo que hacemos. Cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestros valores o nuestros deseos más profundos, experimentamos una desconexión que genera caos. Vivir una vida que no refleja nuestras creencias, nuestros principios o nuestras pasiones, nos lleva a sentir que estamos viviendo en un sueño ajeno. La falta de autenticidad crea una disonancia interna que nos genera angustia. Cuando no vivimos de acuerdo con nuestras creencias más profundas, el desorden interno crece. Es como si estuviéramos caminando en una dirección mientras nuestra mente nos lleva a otra. El caos interno es un síntoma de esa desconexión, de la falta de alineación entre nuestra vida exterior y nuestra vida interior. El caos interno es, por lo tanto, una consecuencia natural de vivir en un mundo que constantemente nos aleja de nosotros mismos. El desorden mental y emocional surge de la desconexión con nuestro ser verdadero, de vivir bajo expectativas ajenas y de un ciclo interminable de insatisfacción. Sin embargo, este caos no tiene por qué ser un estado permanente. Reconocer que estamos en caos es el primer paso para cambiar.
Al tomar conciencia de las fuentes de este caos, y al tomar decisiones alineadas con lo que realmente somos, podemos comenzar a restaurar el orden en nuestras vidas. Segundo, el ciclo de insatisfacción. El ciclo de insatisfacción es una trampa sutil, pero poderosa, que ha marcado la vida de innumerables personas a lo largo de la historia. Es el ciclo interminable que nos mantiene atrapados en la constante búsqueda de algo que creemos que nos dará la felicidad, solo para descubrir que, una vez alcanzado, la satisfacción es efímera y el vacío persiste. Esta dinámica se ha vuelto tan arraigada en nuestra vida cotidiana que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos atrapados en él. Para comprender cómo salir de este ciclo, es crucial primero entender cómo se forma y cómo funciona, para poder romperlo de raíz y finalmente encontrar el orden que deseamos en nuestras vidas. Vivimos en una cultura que nos enseña a desear más éxito, más bienes materiales, más reconocimiento, más poder. Pero este ciclo de deseos insatisfechos nunca se detiene y nos arrastra hacia un estado de frustración continua. El deseo es una fuerza poderosa que cuando no se controla, se convierte en una fuente de caos. Este ciclo de insatisfacción es el núcleo de muchas de nuestras ansiedades. Siempre estamos buscando el siguiente objetivo, el siguiente paso, la próxima compra, el próximo logro, sin darnos cuenta de que, al final, todo esto nos deja vacíos. Como nos recuerda Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada vez que nos enfocamos únicamente en lo que no tenemos, dejamos de disfrutar lo que sí tenemos y lo que realmente importa. La constante búsqueda de algo más alimenta la sensación de que nunca es suficiente, que nunca estamos completos. Este vacío interno, alimentado por la insatisfacción constante, crea una sensación de caos profundo. El caos también surge cuando no somos capaces de gestionar adecuadamente nuestros deseos. Vivir en un estado de deseo constante, sin aprender a reconocer lo que verdaderamente necesitamos, nos lleva a la confusión. Nos dejamos llevar por los deseos momentáneos que surgen, sin darnos cuenta de las consecuencias a largo plazo. El deseo, en su forma más destructiva, se convierte en un motor que nos empuja a tomar decisiones impulsivas, que no nos brindan satisfacción duradera, sino que solo alimentan más caos. La naturaleza insaciable del deseo humano. El deseo es una de las fuerzas más primarias que poseemos como seres humanos. Nos impulsa a la acción, nos motiva a mejorar y a evolucionar. El deseo es lo que nos lleva a buscar mejores condiciones de vida, a querer alcanzar metas, a querer aprender y crecer. Sin embargo, el deseo puede convertirse en un problema cuando no se gestiona de manera adecuada. El deseo humano es insaciable, nunca se detiene, siempre quiere más. Los filósofos estoicos, como Epicteto, nos advertían sobre este problema cuando decían que nada es más desdichado que una vida en la que uno no sabe lo que quiere. La incapacidad de controlar nuestros deseos y de reconocer cuáles son realmente necesarios para nuestra vida nos lleva a perseguir objetivos que no nos llenan, sino que solo nos generan más deseos insatisfechos. El deseo humano se alimenta constantemente de la comparación. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice qué debemos tener y cómo debemos ser para ser felices. La publicidad, los medios de comunicación y las redes sociales refuerzan esta idea de que debemos estar en una constante búsqueda de algo más. El coche más nuevo, la casa más grande, el cuerpo ideal, la pareja perfecta, la carrera perfecta. Todo esto alimenta un ciclo interminable de deseos y expectativas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si realmente necesitas todo eso para ser feliz? El filósofo Séneca
en sus cartas a Lucilio, profundiza sobre este tema cuando dice: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No vivimos como si estuviéramos en el presente, sino que siempre estamos esperando que algo en el futuro nos proporcione la satisfacción que anhelamos. Esta búsqueda constante de más, esta insatisfacción con lo que tenemos, nos aleja de la verdadera felicidad. Estamos tan obsesionados con lo que aún no hemos alcanzado, que no disfrutamos de lo que ya poseemos. El vacío que sigue al logro. Lo irónico del ciclo de insatisfacción es que, una vez que alcanzamos lo que pensábamos que queríamos, la satisfacción no dura. Logramos ese objetivo que nos habíamos propuesto con tanta fuerza y, en lugar de experimentar una alegría duradera, pronto nos damos cuenta de que la felicidad no está en el logro en sí mismo, sino en nuestra capacidad para vivir con paz interior. Este vacío que sentimos al alcanzar nuestras metas es un fenómeno comúnmente conocido como la insatisfacción post-logro. Al alcanzar una meta, puede que inicialmente sintamos un resplandor de alegría. Sin embargo, esa satisfacción rápidamente se desvanece y nos encontramos buscando el siguiente objetivo, el siguiente algo que creemos que nos hará felices. Este fenómeno es la esencia del ciclo de insatisfacción. La felicidad se convierte en algo que siempre está en el futuro, nunca en el presente. Nos olvidamos de vivir y disfrutar el momento actual, porque creemos que la verdadera satisfacción está en algo que aún no hemos alcanzado. Este ciclo perpetuo de buscar la siguiente meta, de alcanzar el siguiente deseo, es lo que genera caos en nuestras vidas. Como seres humanos, nos encontramos en una constante lucha para alcanzar lo inalcanzable, lo que siempre parece estar más allá de nuestro alcance. Y mientras tanto, dejamos de experimentar la gratitud por lo que tenemos, por lo que ya hemos logrado. Marco Aurelio, el emperador filósofo estoico, nos recuerda que la felicidad no depende de lo que nos ocurre, sino de cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. Esto significa que no es el hecho de lograr lo que deseamos lo que nos trae la paz, sino la forma en que interpretamos esos logros. Si nos aferramos a la idea de que la felicidad está en la próxima meta, nunca experimentaremos la verdadera paz. La desconexión entre el tener y el ser. En el fondo, el ciclo de insatisfacción no es solo un problema relacionado con lo material, sino también con nuestra identidad. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que nuestro valor está en lo que poseemos, en lo que hemos logrado, en cómo nos ven los demás. Esto nos lleva a una desconexión profunda entre lo que realmente somos y lo que pensamos que debemos ser. La sociedad nos enseña que el tener y el hacer son los indicadores de éxito, y nos olvidamos del ser. La conexión con nuestro ser auténtico es fundamental para entender que la verdadera satisfacción no depende de las cosas externas, sino de nuestro interior. Vivir una vida auténtica, en sintonía con nuestros valores y creencias más profundas, es lo que nos trae paz. Sin embargo, el ciclo de insatisfacción nos hace perder de vista esta verdad. Nos desconectamos de nuestro ser y nos obsesionamos con lo que creemos que debemos tener para ser aceptados o admirados. Epicteto, otro filósofo estoico, aconsejaba: no busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como ocurren, y serás feliz. Esto resalta la importancia de la aceptación, de entender que la paz interior proviene de aceptar las circunstancias tal como son, sin depender de los logros externos. Cuando aprendemos a vivir conforme a lo que somos y a lo que realmente necesitamos, comenzamos a liberarnos del ciclo de insatisfacción. El papel de la gratitud en ruptura del ciclo. La gratitud es una de las herramientas más poderosas que podemos usar
para romper el ciclo de insatisfacción. La mayoría de las veces, estamos tan enfocados en lo que nos falta que olvidamos lo que ya tenemos. Nos centramos en el futuro, en el próximo deseo, en lo que aún no hemos logrado. Y, al hacerlo, nos perdemos de la belleza y el valor de lo que ya está a nuestro alcance. La práctica de la gratitud nos enseña a apreciar el momento presente. Nos invita a enfocarnos en lo que es bueno en nuestras vidas, a ver el valor de lo que tenemos, en lugar de anhelar siempre lo que no tenemos. Este cambio de enfoque tiene un impacto profundo en nuestra paz mental. Al ser agradecidos por lo que tenemos, comenzamos a liberarnos de la sensación de escasez que alimenta el ciclo de insatisfacción. En lugar de sentir que algo nos falta, empezamos a reconocer que lo que tenemos es suficiente. Como dice Séneca en Sobre la brevedad de la vida no es corta, nosotros la hacemos corta. Esta frase subraya la importancia de cómo vivimos. Si estamos constantemente buscando más, estamos perdiendo el regalo del momento presente. La gratitud nos ayuda a estar más presentes, más en paz con lo que es, y menos obsesionados con lo que podría ser. Rompiendo el ciclo. El camino hacia el orden. Para romper el ciclo de insatisfacción, debemos comenzar a desapegarnos de la necesidad constante de obtener más. La verdadera paz llega cuando dejamos de buscar la felicidad en el futuro y comenzamos a encontrarla en el presente. Esto no significa que debamos abandonar nuestras metas y aspiraciones, sino que debemos aprender a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Aprender a vivir según nuestros propios valores, no bajo las expectativas de los demás, es otro paso crucial en este proceso. La verdadera satisfacción no proviene de lo que conseguimos, sino de cómo vivimos cada día, de la paz que sentimos dentro de nosotros mismos, independientemente de los logros o posesiones externas. Cuando nuestra vida está alineada con nuestros valores más profundos, dejamos de buscar fuera lo que ya tenemos dentro. Tercera, rompe con las expectativas externas. Vivimos inmersos en una cultura que nos impulsa constantemente a cumplir con expectativas ajenas, lo que alimenta el caos interno. Desde pequeños, nos enseñan a medir nuestro valor según las expectativas de los demás. Los logros que esperamos alcanzar, la forma en que debemos comportarnos, lo que deberíamos tener y cómo debemos lucir. Pero este enfoque hacia el exterior no solo nos distrae de lo que realmente importa, sino que nos sumerge en una constante lucha por cumplir con estándares que no siempre se alinean con nuestra esencia más profunda. El primer paso para pasar del caos al orden es liberarnos de esas expectativas externas. Si seguimos viviendo para satisfacer las demandas de los demás, nos perdemos en el proceso. Nos convertimos en meros actores que siguen un guión que no hemos escrito nosotros. Y cuando vivimos de acuerdo con guiones ajenos, el caos no tarda en aparecer. Es común que desde una edad temprana se nos enseñe a buscar la validación externa, ya sea buscando la aprobación de nuestros padres, maestros, compañeros o incluso de la sociedad en general. Nos hacen creer que nuestro valor depende de lo que los demás piensen de nosotros. A menudo, esto nos lleva a tomar decisiones que no reflejan nuestras pasiones, nuestros valores o nuestras creencias. Marco Aurelio, el gran emperador y filósofo estoico, nos enseña: no te dejes llevar por las opiniones de los demás, no las sigas, no te dejes arrastrar por el ruido exterior. Lo que los demás piensen de ti no te define. El problema con vivir de acuerdo con las expectativas externas es que nunca podremos complacer a todo el mundo. Las opiniones de los demás son cambiantes, las expectativas son inalcanzables y las demandas nunca se detienen. A lo largo de nuestra vida,
nos enfrentamos a la presión de ser de una manera que no necesariamente refleja quiénes somos realmente. Las personas a nuestro alrededor tienen sus propios juicios y creencias sobre lo que está bien o mal, sobre lo que debería ser y lo que no. Si estamos demasiado enfocados en esas expectativas, perdemos de vista nuestra verdadera naturaleza, nuestra paz interior y, lo más importante, nuestra capacidad para tomar decisiones con propósito. La liberación de las expectativas externas comienza con un acto de conciencia. Reconocer que no podemos vivir para complacer a los demás, que nuestra valía no depende de lo que otros piensen o esperen de nosotros. Como decía Epicteto, no nos perturbamos por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre ellas. Este pensamiento nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo nuestras reacciones ante los juicios ajenos afectan nuestro estado interno. Si logramos entender que las opiniones de los demás no tienen el poder de definir quién somos, empezamos a tomar control de nuestra propia vida. El camino hacia la libertad comienza con la aceptación de que no podemos ser todo para todos. Al liberarnos de la necesidad de cumplir con las expectativas ajenas, comenzamos a tomar decisiones que están alineadas con lo que realmente queremos y necesitamos. Al principio, este proceso puede ser desafiante, porque existe una tendencia natural a querer ser aceptado y querido por los demás. Sin embargo, en el momento en que elegimos vivir de acuerdo con nuestros propios principios y no con las expectativas ajenas, la paz interior empieza a surgir. Cuando dejamos de medir nuestra vida por los logros, opiniones o posesiones externas, tenemos espacio para enfocarnos en lo que realmente importa: nuestro propósito, nuestros valores y nuestra conexión con nosotros mismos. Romper con las expectativas externas también implica aprender a decir no cuando es necesario, a establecer límites saludables y a no permitir que los demás nos impongan su visión de lo que debemos ser. En este proceso de liberación, podemos redescubrir nuestra propia voz y tomar decisiones con mayor claridad y serenidad. Es necesario también aprender a tolerar la desaprobación de los demás, ya que no siempre todos estarán de acuerdo con nuestras elecciones. Sin embargo, eso no debería invalidar nuestro derecho a vivir una vida auténtica y alineada con nuestros valores. Cuando dejamos de vivir para satisfacer a los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos, se produce una transformación interna. Ya no estamos atrapados en el caos del juicio ajeno, ni en la ansiedad de cumplir con expectativas imposibles. Vivir conforme a lo que realmente valoramos y deseamos genera una paz profunda, porque la validación externa ya no se convierte en el motor de nuestras decisiones. En lugar de buscar afuera lo que ya tenemos adentro, comenzamos a vivir de manera más consciente, con mayor equilibrio y paz. Este proceso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un trabajo continuo de autoconocimiento y reflexión. A medida que liberamos nuestra mente de la presión externa, el caos empieza a disiparse. Es posible que en el camino surjan dudas, miedo y la tentación de volver a complacer a los demás. Pero, con el tiempo, a medida que reafirmamos nuestro compromiso con nuestra propia autenticidad, el orden empieza a tomar su lugar. El verdadero poder radica en ser quienes somos, sin las máscaras que nos exige la sociedad. Solo entonces podremos encontrar la verdadera paz y empezar a tomar decisiones que realmente contribuyan a nuestro bienestar, y no al de los demás. 4. ¿Cómo pasar del caos al orden? Un camino hacia la serenidad interior. Vivir en caos es una experiencia profundamente agobiante. Se manifiesta en una sensación constante de descontrol, en la incapacidad de tomar decisiones claras, en el conflicto constante entre lo que debemos hacer y lo que realmente queremos hacer. El caos puede invadir nuestra vida en muchas formas: desorganización,
ansiedad, confusión, frustración, insatisfacción. Nos encontramos atrapados en un ciclo de expectativas incumplidas, deseos insatisfechos y una búsqueda constante de algo que nos brinde paz y estabilidad. Sin embargo, en medio de todo este desorden, se encuentra la oportunidad de cambiar, de pasar del caos al orden, de transformar nuestra vida y nuestra mente para alcanzar una paz que, hasta ahora, nos parecía lejana. Este proceso de pasar del caos al orden no es algo que ocurre de manera instantánea, ni es un camino sencillo. Requiere tiempo, introspección, disciplina y la valentía de cuestionar nuestras propias creencias y hábitos. Los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos ofrecieron valiosas enseñanzas sobre cómo encontrar la paz interior y vivir de manera alineada con nuestros principios, sin dejarnos llevar por las corrientes del caos externo o las demandas de la sociedad. El caos, para los estoicos, es algo que surge en nuestra mente, no en el mundo exterior. Por lo tanto, el camino hacia el orden comienza con un cambio profundo en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Primero, el primer paso: aceptar que el caos es una creación interna. El primer paso para pasar del caos al orden es reconocer que el caos no es algo que venga del exterior, sino que surge de nuestra propia mente. Aunque las circunstancias externas pueden contribuir a nuestra sensación de desorden, es nuestra interpretación y reacción ante esos eventos lo que genera el caos. Los estoicos entendían que no podemos controlar el mundo exterior, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante él. Marco Aurelio decía: «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Si nuestros pensamientos están dominados por el caos, si nos dejamos arrastrar por la ansiedad, el miedo, la frustración y la desesperanza, es imposible encontrar el orden. Aceptar que el caos es interno es liberar nuestra mente de la culpa y la victimización. Si el caos es algo que surge de nosotros, también es algo que podemos transformar. La clave es detenerse y observar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras reacciones sin juzgarnos. El primer paso hacia el orden es la toma de conciencia. Al ser conscientes de nuestros pensamientos desordenados y caóticos, podemos empezar a cuestionarlos y transformarlos. La aceptación no significa resignación, sino un reconocimiento claro de que lo que sentimos y experimentamos está en nuestras manos. Segundo, rompe con las expectativas externas. El caos se alimenta de las expectativas que la sociedad y otras personas imponen sobre nosotros. Vivir bajo la constante presión de cumplir con expectativas ajenas crea un desorden emocional y mental. La sociedad nos dice cómo debemos ser, qué debemos tener, qué debemos lograr para ser considerados exitosos. Las redes sociales, la publicidad y la cultura en general nos inundan con imágenes de vidas perfectas, de logros materialistas y de estándares de belleza irreales. Nos dicen que si no alcanzamos estos estándares, no somos suficientes. Pero la verdad es que las expectativas externas no son la fuente de nuestra felicidad, ni lo que nos proporcionará la paz interior que tanto anhelamos. Romper con las expectativas externas implica liberarnos de la necesidad de complacer a los demás, de vivir según los dictados de una sociedad que no entiende nuestra esencia ni nuestras verdaderas aspiraciones. Como Epicteto enseñaba, no busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como ocurren, y serás feliz. Vivir conforme a lo que otros esperan de nosotros solo nos arrastra más al caos. El orden empieza cuando nos permitimos ser quienes somos realmente,
sin importar las expectativas ajenas. Este proceso de romper con las expectativas externas también significa aprender a decir no, a establecer límites claros, a no ceder ante la presión social. Es un acto de valentía y de autodeterminación. Necesitamos aprender a priorizar nuestras necesidades y deseos personales sobre lo que se nos impone. Al hacerlo, comenzamos a encontrar el orden en nuestra vida, porque ahora somos los dueños de nuestra dirección, no los demás. Tercera, reconoce y controla tus deseos. El deseo es una de las fuerzas más poderosas que nos impulsan. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos desear más, que siempre debemos estar en búsqueda de algo mejor, más grande, más perfecto. El deseo es lo que nos mueve a mejorar, pero cuando no lo controlamos, nos puede llevar al caos. La falta de control sobre nuestros deseos crea una vida llena de insatisfacción, de constantes altibajos emocionales, de una persecución interminable de metas y logros que, a menudo, no nos brindan la satisfacción duradera que buscamos. Reconocer y controlar nuestros deseos es un paso crucial para pasar del caos al orden. No significa suprimir los deseos, sino entender cuáles son realmente importantes y alineados con nuestros valores más profundos. Como Séneca enseñaba, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cuanto más deseamos cosas externas, más nos alejamos de lo que realmente necesitamos. La clave está en aprender a distinguir entre los deseos que son verdaderos y los que son impulsados por influencias externas, como la sociedad, la publicidad o el miedo. El control de los deseos se logra a través de la disciplina y la práctica de la gratitud. Cuando practicamos la gratitud por lo que tenemos, reducimos la necesidad de desear más cosas externas. Nos damos cuenta de que ya somos suficientes tal como somos. Este desapego de los deseos superficiales nos permite encontrar una paz duradera, porque ya no estamos constantemente persiguiendo lo que creemos que nos hará felices. Cuarto, vive conforme a tus valores. El caos se intensifica cuando vivimos de manera contraria a nuestros propios valores. Cuando nos alejamos de lo que realmente creemos y necesitamos, cuando actuamos de acuerdo con lo que los demás esperan de nosotros o lo que la sociedad nos dicta, nos sentimos perdidos, desorientados y fuera de lugar. La vida se convierte en una serie de decisiones inconsistentes que nos alejan cada vez más de nuestro verdadero ser. Para pasar del caos al orden, debemos vivir conforme a nuestros valores, no a las expectativas de los demás. Esto significa identificar qué es lo que realmente es importante para nosotros, qué es lo que nos da sentido y propósito en la vida. ¿Qué valoramos más en la vida? ¿La honestidad, la libertad, la bondad, el crecimiento personal? Definir nuestros valores y vivir de acuerdo con ellos nos da claridad y dirección. Nos permite tomar decisiones con confianza, sin dudar, porque sabemos que estamos alineados con lo que realmente importa. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio, hablaban mucho sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con nuestros principios. Marco Aurelio dijo: «No te preocupes por lo que no puedes controlar. Concédele tu atención a lo que depende de ti». Vivir según nuestros valores significa centrarnos en lo que realmente podemos controlar. Nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras decisiones. Cuando actuamos conforme a nuestros valores, encontramos paz, porque no estamos viviendo para los demás, sino para nosotros mismos. 5. Toma acción con propósito. El caos también surge cuando nos quedamos atrapados en la inercia, cuando no tomamos decisiones claras ni damos pasos concretos hacia nuestros objetivos. El orden en nuestras vidas
no se logra solo con pensamientos o reflexiones profundas. Es necesario tomar acción con propósito. Las acciones deliberadas nos permiten avanzar hacia el orden y la paz interior. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que malgastamos mucho. La acción con propósito significa actuar de acuerdo con nuestros valores y deseos más profundos. No se trata de actuar por actuar, sino de ser intencionales en cada decisión que tomamos. Esto implica priorizar nuestras metas, establecer hábitos positivos y ser consistentes en nuestros esfuerzos. La acción debe estar alineada con la visión que tenemos de nuestra vida, y no ser un simple acto impulsivo o desorganizado. Cada acción que tomamos debe ser un paso hacia el orden, hacia la vida que realmente deseamos vivir. El camino hacia el orden. El caos no es un estado inevitable de la vida, es una manifestación de nuestra mente cuando no está en armonía con lo que realmente somos y lo que realmente necesitamos. Para pasar del caos al orden, debemos comenzar con la conciencia, aceptando que el caos es interno y por lo tanto bajo nuestro control. Romper con las expectativas externas, reconocer y controlar nuestros deseos, vivir conforme a nuestros valores y tomar acción con propósito, son pasos fundamentales en este proceso. Es un viaje de autodescubrimiento, de liberación y de crecimiento. Al hacerlo, encontraremos que el orden no es algo que se impone desde afuera, sino algo que cultivamos dentro de nosotros, creando un espacio de paz y claridad en medio del mundo caótico que nos rodea. Pasar del caos al orden no es un proceso rápido ni fácil, pero es un viaje profundamente transformador. Es un camino que comienza con la aceptación de que el desorden interno es una creación nuestra y que por lo tanto podemos cambiarlo. Al romper con las expectativas externas, al aprender a reconocer y controlar nuestros deseos, al vivir conforme a nuestros valores y tomar acción con propósito, no solo encontramos orden, sino también una paz profunda que nos permite enfrentar el mundo con claridad y serenidad. El caos solo tiene poder sobre nosotros cuando lo aceptamos como nuestra realidad. Cuando decidimos tomar las riendas de nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones, descubrimos que el orden no es algo ajeno, sino una fuerza interna que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser liberada. Como nos enseñaron los grandes filósofos estoicos, el verdadero orden nace desde el interior, y es en ese espacio donde realmente podemos encontrar la paz y la satisfacción duraderas. Así que, no importa lo caótico que parezca tu vida hoy, recuerda que siempre tienes el poder de tomar control y transformar esa energía en algo que trabaje a tu favor. Tienes el poder de crear el orden que buscas. Todo lo que se necesita es un primer paso. Decidir que ya no vas a permitir que el caos te controle. Y una vez que tomes ese paso, el orden y la paz que deseas estarán mucho más cerca de lo que imaginas. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Si te ha gustado este contenido y crees que puede ayudar a alguien más, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Tienes el poder de crear el orden que buscas. Todo lo que se necesita es un primer paso. Decidir que ya no vas a permitir que el caos te controle. Y una vez que tomes ese paso, el orden y la paz que deseas estarán mucho más cerca de lo que imaginas. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Si te ha gustado este contenido y crees que puede ayudar a alguien más, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas.